unos cuantos minutos. La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? Grupo Aire, integrantes Alcantara Loaiza, Ekaterine Alieva, García Montesino, Fernanda Vianel, Sereno Apaza, María Jesús, quien les habla. Ahora, vamos a pasar al capítulo 1, en el cual hablaremos sobre el cambio climático a nivel mundial. Para ello, mencionaremos que en cuanto al cambio climático mundial, vemos que se registran incrementos del nivel de temperatura y si no se previenen los cambios proyectados tendrán importantes efectos negativos sobre el bienestar humano. Ahora, analizaremos dos puntos, la manifestación del cambio climático y la manifestación del, disculpe, la emisión de gases de efecto invernadero y la manifestación del cambio climático. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que las actividades andrógenas son las causas fundamentales del calentamiento global y estas iban en aumento hasta que se aprobó la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A partir de esa fecha, la tasa de crecimiento de las emisiones se ha desacelerado y hasta el momento, en el periodo posterior a Kioto, se ha observado la menor tasa de crecimiento en las emisiones. Ahora, para tratar de estabilizar los gases de efecto invernadero, ya de por sí es un reto y para ello implicaría que la infraestructura que se está construyendo en la actualidad y que estará en uso en el 2030 debe ser compatible con la economía que genera emisiones de baja de CO2. Los países de América Latina y el Caribe presentaron sus contribuciones determinadas a nivel nacional con la Conferencia de las Partes de París y durante el 2016 ratificaron su compromiso. Ahora, en cuanto a las eh, manifestaciones del cambio climático, tenemos que las causas son las emisiones de gases de efecto invernadero, que se derivan principalmente de acciones como la quema de combustibles fósiles, las fabricaciones de cemento y el cambio de uso del suelo. Los cambios también son evidentes en América Latina y el Caribe, ya que se observa que el promedio de temperatura del periodo del 2000 al 2016 es de 0,7 centígrados superior al promedio del periodo de 1901 a 1905 y que los fenómenos climáticos extremos como la sequía y las inundaciones son más frecuentes. Ahora pasaremos a analizar el capítulo 2, en el cual nos mencionan los efectos del cambio climático en las regiones. Y para ello mencionaremos primero algunos patrones de consumo y cambios climáticos. Bueno, vemos que en América Latina hubo un gran dinamismo económico durante el auge de los precios en las materias primas, lo cual eh, produjo una reducción de la pobreza y el dinamismo y ese dinamismo permitieron que nuevos grupos de consumidores se incorporaran a la estructura de consumo vigente del estilo de desarrollo actual. Estos nuevos espacios de consumo no coinciden con un desarrollo sostenible ni con el cumplimiento de las metas climáticas que los países han manifestado en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Según el protocolo de consumo actual, a medida que aumenta el ingreso, el consumo de combustibles crece de forma más que proporcional. Por otro lado, tenemos el punto B, que es el impacto del cambio climático. Para ello mencionaremos que está en curso y ya se ha manifestado tanto a nivel mundial como en América Latina y el Caribe este impacto y es muy significativo ya que aumenta y, y existe una relación no lineal entre la productividad y la temperatura. Es importante mencionar que el impacto se relaciona solamente con el aumento de la temperatura y no toma en cuenta los costos derivados de los desastres naturales, la disponibilidad del agua o las pérdidas de rendimiento agrícola, y entre otros factores. Para el 2050 el efecto es evidentemente mayor. Ahora tenemos el punto C, en el cual los efectos en las actividades agropecuarias
son particularmente sensibles al clima. Por tanto, el cambio climático en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, eso fue en el 2017. Y las actividades agropecuarias son también fundamentales para la seguridad alimentaria, el dinamismo económico y la reducción de la pobreza. El cambio de los patrones climáticos afecta la productividad agrícola y los ingresos de los agricultores, lo que también incide en el ingreso total de los hogares rurales. En este sentido, es esperable que el cambio climático incremente en este caso la pobreza rural. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es el reto hídrico y el cambio climático, en el cual nos menciona que se pone en riesgo la disponibilidad del agua. Al mismo tiempo, la demanda para el consumo humano aumenta a medida que mejora el ingreso y crece la población. Un aumento de la temperatura se traduciría en un aumento de la demanda de agua que intensificará las precisiones sobre este recurso, disculpe. Hay un rápido también retroceso y deterioro de rendimiento de los glaciares andinos, de Bolivia, de Chile, Colombia, Ecuador, incluso el Perú y Venezuela. Ahora pasaremos al siguiente punto, que es salud y cambio climático. En ello mencionaremos que el 70% de los gases de efecto invernadero se emiten en las ciudades y en ellas se consume el 80% de la energía producida a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que en América Latina y el Caribe el nivel de motorización es relativamente bajo, las normas de salud están peligrosamente rebasadas en un considerable número de ciudades. Además, los efectos de las contaminaciones atmosféricas locales en la salud de la población se intensifican como consecuencia del cambio climático. Bueno, ahora mencionaremos el punto siguiente, en el cual el impacto que el alza del nivel del mar tiene en las costas. Bueno, en América Latina y el Caribe, el nivel del mar aumenta entre 2 a 7 milímetros al año entre 1950 y 2008. Pero en este contexto, junto con el alza del nivel del mar, van cambiando el oleaje y su altura, la penetración en tierra, la temperatura superficial del agua, la salinidad, el componente meteorológico de las mareas y el dinamismo de los fenómenos extremos. También tenemos que el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros se da en un contexto de vulnerabilidad preexistente, fruto de las actividades humanas que se llevan a cabo en torno a ellos, ¿no? Y lo que amenaza los recursos pesqueros, los corales y los manglares. Tenemos el siguiente punto, que es la biodiversidad, bosques y cambio climático, en el cual, según lo que se vive en América Latina y el Caribe, hay una variedad climática y ecosistémica que da como resultado una gran diversidad biológica. Se han identificado 178 regiones ecológicas que representan más del 50% de la biodiversidad del planeta, y esta riqueza natural de la región está en riesgo como consecuencia de una compleja matriz de factores que intensifican el cambio climático. En la región hay una amplia gama de políticas destinadas a promover la adaptación del cambio climático, mitigarlo y conservar la biodiversidad, pero si esas medidas se ejecutan mediante procesos de gestión adecuados, podrán llegar a ser más eficientes y eficaces que la creación de estructuras físicas de ingeniería. Por último, tenemos la administración de riesgos asociados a los fenómenos climáticos extremos. En ello, los fenómenos climáticos extremos tienen un efecto negativo coyuntural sobre el bienestar de la población, que no necesariamente se refleja en la trayectoria del Producto Bruto Interno. Los efectos de los desastres naturales son más fuertes en los países en desarrollo que en los países avanzados, y el sector agrícola normalmente
los sufre de manera más intensa. Y también tenemos que los desastres naturales tienen además efectos colaterales. Un ejemplo de ello es en las finanzas públicas y la estructura, además de provocar pérdidas en la propiedad, cambios del modo de vida y desarticulación del transporte y el comercio internacional, al tiempo que refuerza las trampas de la pobreza, pues a largo plazo también afecta a la educación por la inasistencia escolar debido a los desastres que ha habido. Como último, bueno, punto a tratar de mi parte, tenemos el capítulo 3 que nos habla sobre el Centro a América y el Caribe. Ahora mencionaremos que en este capítulo se presenta el perfil de emisiones de los países de estas dos subregiones y se lleva a cabo un ejercicio de proyección a 2030 en el contexto de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Asimismo, se discuten los efectos potenciales del cambio climático, el aumento de la temperatura y el incremento del nivel del mar. Trataremos como primer punto las emisiones de gases de efecto invernadero en Centroamérica. Y en ello trataremos las emisiones y el cambio de uso del suelo en Centroamérica. Bueno, los bosques y ecosistemas naturales ocupan una considerable extensión del territorio de los países centroamericanos y estos bosques cumplen con diversas funciones relevantes para la actividad económica y el bienestar social. En la actualidad hay una fuerte presión sobre las áreas boscosas como consecuencia de la actividad andrógena directa e indirecta y que muchas de estas funciones no se reconocen en términos monetarios. Como punto 2 tenemos la intensidad de las emisiones y las emisiones per cápita en Centroamérica. En ello se estima que para cumplir con los compromisos internacionales y llegar a estabilizar el aumento de la temperatura mundial en no más de 2 centígrados, es necesario reducir la emisión mundial en 50 gigatoneladas de CO2, que es lo que se emite en la actualidad, a 40 gigatoneladas de CO2 hacia el 2030. Esto implicaría reducir las emisiones per cápita de aproximadamente 7 toneladas de CO2, a menos de 5 toneladas de CO2 por habitante en el mismo periodo. Para ello, las políticas fiscales, regulatorias y de inversión pueden contribuir de manera decisiva a ese tránsito. En el caso centroamericano, la sinergia entre adaptación y mitigación es muy evidente y cada día es más viable la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza, los servicios ambientales y la forestación. Ahora pasaremos al punto 3, que es el impacto del cambio climático en Centroamérica. Los fenómenos extremos como la sequía, los ciclones, la corriente de Niño, oscilación del sur, se presenta de forma recurrente tanto en Centroamérica como en el Caribe, y su intensidad aumenta con el cambio climático. Dicho fenómeno magnifica la vulnerabilidad socioeconómica de las regiones. También vemos que en Centroamérica se han formulado políticas en respuesta al cambio climático a nivel regional y nacional, y se busca transversar esa respuesta desde la institucionalidad ambiental hacia sectores claves como la finanza, la agricultura, la salud, también las obras públicas. En este marco, el objetivo es transitar hacia economías sostenibles desde el punto de vista ambiental y con bajas emisiones, además de superar la dicotomía entre mitigación y adaptación. Por último, tenemos el impacto del aumento del nivel del mar en el Caribe y Centroamérica. En la franja costera atlántica, es donde se observa la tendencia más pronunciada de aumento del nivel del mar.
en la costa del norte de América del Sur y en la costa del Caribe. Los valores correspondientes al 2040 son aproximadamente de 3 metros al año, con valores menores en las islas caribeñas. Ahora, sobre eso tenemos que la sobrelevación histórica transitoria del nivel del mar provocado por los huracanes, sumada a un escenario en que dicho nivel sube de forma permanente hasta alcanzar un metro en 2040, tendrían diversos efectos. Entre ellos tenemos la cota de inundación proyectada sería de alrededor de 1 metro de elevación en el Caribe. Habría un gran impacto en la población en las islas caribeñas, sobre todo en las más orientales. También tenemos que cambiaría significativamente el efecto de los huracanes en países como Honduras, Panamá o Costa Rica, o algo menos en la República Dominicana. Y por consiguiente, reformar la infraestructura mediante obras de ingeniería por medio de la restauración de sistemas como los corales y los manglares es de importancia crítica para el adecuado funcionamiento de la región. Y como a modo de conclusión, tenemos que es importante proteger el sistema donde estamos viviendo, y también es necesario que podamos enfocarnos más en las políticas públicas, así como ya se ha visto el Tratado de Kioto, para que esto pueda reducir, ya que esto nos afectaría a todos y a nuestro ecosistema, que es donde vivimos, ¿no? Y si esto va a seguir así, lamentablemente nos vamos a ver con más desastres, más sequías, y los únicos perjudicados vamos a ser nosotros, ¿no? Muchas gracias. Va a pasar a continuación mi compañera con el siguiente capítulo a tratar. Bueno, muchas gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre los siguientes capítulos de este libro. Y bueno, en estos capítulos se tocan temas sobre la adaptación y sobre la migración, las situaciones de las mujeres y de algunos grupos vulnerables ante el cambio climático. Bueno, los patrones insostenibles de producción y consumo ejercen cada vez más presión sobre los recursos como la tierra, el agua y la biodiversidad. La falta de atención a estos factores puede tener graves consecuencias ambientales y socioeconómicas. Además, en el texto se menciona cifras alarmantes de pérdidas, ya que durante el periodo entre 2000 y 2012 hubieron más muertes por inundaciones y tormentas que en el periodo comprendido entre 1800 y 1989. Perdón. En este mismo sentido, los fenómenos extremos afectan negativamente la autonomía económica de las mujeres, ya que reducen sus medios de vida y aumentan la carga de trabajo reproductivo y de cuidados no remunerados. Por ejemplo, en el Caribe, muchas mujeres pobres están empleadas en sectores extremos y bajos del sector turístico. El cambio climático en estos sectores puede ocasionar graves daños y provoca que muchas mujeres quedan desempleadas porque sus habilidades o sus conocimientos no permiten que éstas puedan seguir trabajando. Sobre esto, los pequeños estados en el Caribe se encuentran entre los más endeudados en el mundo. Esta situación se agrava por la disminución de los flujos de inversión extranjera directa, lo que conocemos como el IED, el alto nivel de desempleo, sobre todo en el sector juvenil, y el lento crecimiento económico de estos países. Esto significa que la lentitud del crecimiento se atribuye en parte al peso de la deuda, pues restringe el espacio fiscal y ha dificultado el financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Ahora bien, en cuanto al cambio climático, los países de Centroamérica y el Caribe son más vulnerables que el resto de la región o el resto del mundo, debido a una combinación de factores. Esto es, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos, la pequeñez de sus territorios y la limitación de sus estructuras económicas. Aunado a esto, tenemos la limitación de la capacidad para planificar, para generar información y prevenir, lo que tiene efectos acumulativos que reducen la capacidad de desarrollo de estos países. Ahora bien, el texto, como ya mencioné, también nos habla sobre la adaptación. La adaptación se toma desde una perspectiva a largo plazo y en el contexto de desarrollo sostenible. En ese sentido, se tratan de aplicar medidas inmediatas para redundar en el que en las opciones seleccionadas sean más efectivas y tengan los mejores efectos para el proceso de desarrollo de estos países. Además, debemos destacar que la adaptación significa o es importante puesto que contribuye al bienestar de las poblaciones actuales y de las futuras. En este sentido, se está apostando por inversiones en adaptación y estas tienen un triple dividendo. La primera es sobre las pérdidas que se evitan, es decir, la reducción de pérdidas futuras. La segunda se refiere a los beneficios económicos. A esto se quiere aumentar la productividad e impulsar la innovación. Y el tercero se refiere a los beneficios sociales y ambientales. Ahora bien, algunas opciones a la hora de abordar las necesidades de adaptación son tres. Tenemos las opciones estructurales y físicas, que se refiere a ingeniería y construcción del medio ambiente, adaptación basada en ecosistemas, tecnología y servicios. Las opciones sociales, la educación, la información y los comportamientos, por ejemplo. Y la última opción son las opciones institucionales. Ahí entra un poco la labor de los abogados, como en economía, leyes y regulaciones. Por último, tenemos la adaptación en la migración. En este punto se pone en relieve, se muestra cómo estos riesgos crean condiciones de vulnerabilidad respecto a estos sectores. Y algunos de los factores que contribuyen a la migración son la falta de seguridad en suministros de agua, aumento del nivel del mar, la inseguridad alimentaria y algunos fenómenos extremos. Debemos recordar que la mayoría de personas que se desplazan o migran hacia otro lugar que tiene relación con el cambio climático, es decir, que su migración es por razones y cuestiones de cambio climático, se enfrentan a su vez a dificultades de adaptación al medio urbano y muchas veces terminan en situaciones aún peor de las que intentaron alejarse. En este sentido, se establecen 5 vías por las que el cambio climático podría afectar a la seguridad. El primer sentido es la vulnerabilidad, como ya se mencionó sobre las personas o los sectores más pobres y que se ven más afectados, el desarrollo, las reacciones, la apatrida y los conflictos internacionales. Bueno, el texto en estos últimos capítulos que acabo de mencionar nos muestra cifras realmente alarmantes de cómo afectan a sectores, como ya se mencionó, juveniles, de extrema pobreza y a las mujeres. En realidad este texto es un poco técnico, pues como ya mencioné y como también dijo María, nos muestra demasiadas cifras. Las cifras son alarmantes y nos muestra una realidad que tal vez desconocemos un poco. También es importante, puesto que podemos notar cómo quizás poseemos algunos privilegios ante el cambio climático. Si bien nos afecta a todos, no nos afecta de la misma forma. Nosotros al menos podemos decir que no tenemos la necesidad de migrar por estos efectos. Sí tenemos problemas, pero no a tal grado. Entonces creo que es un texto que nos puede ayudar a concientizarnos un poco y darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o mal y de cómo podemos evitar que el cambio climático siga afectando a tantas personas y al medio ambiente. A continuación, mi compañera Ekaterina dará su presentación sobre los últimos capítulos del libro. Yo pasaré a explicar el capítulo 5 sobre políticas públicas para la mitigación del cambio climático.
En este capítulo se analizan algunas barreras y posibilidades institucionales relacionadas con el tránsito hacia patrones de producción y consumo que hacen posible llevar a cabo la actividad económica dentro de las fronteras ambientales para mitigar el calentamiento global. En primer punto, sobre la construcción de la ruta hacia la inversión con bajas emisiones de carbono, esta parte del libro nos dice que el tránsito hacia economías menos destructivas y con más bajas emisiones de carbono va a ocurrir en la medida en que al invertir se opte por emplear tecnologías con más bajas emisiones, promover una mayor eficiencia energética, prescindir de usos de combustibles fósiles y aumentar la captura de carbono en los ecosistemas o adoptar soluciones tecnológicas. Ahora, sobre las medidas normativas, en primer lugar vamos a ver el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una de las escasas normas ambientales acordadas a escala mundial y en él se fija como objetivo mantener el aumento de la temperatura media global muy debajo de los 2 grados centígrados y lo más cerca posible de los 1,5 grados respecto del nivel preindustrial. Todo esto implicaría la reducción de las emisiones actuales. Sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional y sus avances, los gobiernos se han comprometido a cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París, tanto en lo que respecta a mitigar las emisiones de efecto invernadero como en lo referente a tomar medidas de adaptación que permitan aminorar los efectos negativos del cambio climático. El presupuesto mundial y nacional de carbono hace evidente la diferencia entre emitir para lograr un mayor bienestar social, empleo y desarrollo, o satisfacer el patrón de consumo de una minoría de la población que hace el uso directo de estos combustibles fósiles. La forma en que se aplique el presupuesto de carbono va a tener consecuencias que o bien van a propiciar una mayor justicia ambiental y económica y la posibilidad de avanzar en un sentido correcto, o bien generar pobreza ambiental entre los países y dentro de ellos. Para lograr las metas de mitigación regionales establecidas en las contribuciones determinadas a nivel nacional, la velocidad de descarbonización debe ser mayor, lo que exige el aumento de las energías renovables en la matriz energética y modernizar la estructura productiva a fin de avanzar en los 3 pilares de desarrollo sostenible. Ahora, acerca de la medición del cambio climático, medir el gasto supone un proceso complejo debido a la dispersión de las instituciones cuyos gastos afectan el cambio climático. Sin embargo, el libro menciona una medición adecuada que es la del gasto neto favorable del Acuerdo de París, o gasto climático neto, que es el resultado de medir el gasto favorable al acuerdo y deducirle el que favorece el aumento de las emisiones o la intensidad carbónica del gasto público. Esa es una medida que expresa de manera más clara las acciones y compromisos financieros de los acuerdos para avanzar hacia la consecución de las metas del acuerdo. La CEPAL en este libro ha diseñado una línea de investigación cuyo objeto es promover que en los países se creen estadísticas oficiales sobre el gasto en protección ambiental de manera regular y sistemática, utilizando como base el sistema de contabilidad ambiental y económica. Esta línea se ha ampliado para abarcar aplicaciones que permiten medir el gasto público en el cambio climático. Ahora, pasaré a las medidas fiscales. Las medidas fiscales están dentro de ellas las medidas no tributarias. La importancia de la sostenibilidad ambiental ha llevado que al evaluar los proyectos de inversión pública en varios países de América Latina y el Caribe, se consideren criterios de cambio climático como el precio social del carbono o la modificación de las tasas sociales de descuento, como lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. En el 2017, la tasa social de descuento general o costo de oportunidad que el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú utilizó para evaluar los proyectos de inversión pública fue del 8%. No obstante, en el caso de los proyectos que generaban externalidades positivas como los servicios ambientales de reducción o mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la tasa social de descuento específica fue del 4%.
Ahora, en cuanto al precio social del carbono, esta es una alternativa al método del precio de mercado, es estimar el costo social del carbono, que expresa en términos monetarios los daños que el aumento de las emisiones provocan. Por ejemplo, en la productividad agrícola o la salud humana o los daños a la propiedad debidos al aumento del potencial destructivo de los fenómenos naturales extremos. En el método de costo social de mercado se considera no solo el costo total que una unidad adicional de carbono genera hoy, sino el costo total del daño que el carbono ocasiona al mantenerse en la atmósfera. Se consideran el valor presente del impacto que tendría emitir una tonelada métrica adicional de carbono, utilizando un horizonte de 100 años. Una vez que la emisión del CO2 va a tener un costo, los emisores se enfrentan a la decisión de reducir las emisiones cambiando combustibles, modificando procesos o pagando el costo social de emitir. En ausencia de otras consideraciones, el nivel de reducción estará determinado por el costo de oportunidad de cambio. Eh, otro, Otra medida no tributaria son los permisos de emisión transables. En el sistema de permisos de emisión transables se fija el límite máximo de emisiones totales que pueda haber en un área, sector o sistema, independiente de quién realice el esfuerzo de reducción de las emisiones dentro de la frontera del sistema. Al igual que en el caso de los impuestos, es un sistema de permisos de emisión transables, se puede incluir solo las emisiones de dióxido de carbono, como ocurre en la iniciativa regional de los gases de efecto invernadero, o pueden incluir también todos esos gases, como el caso de California. Este sistema es más complejo que el que se necesita para implementar un impuesto, pero puede dar lugar a una mayor eficiencia en materia de costos. El diseño de un sistema de permisos de emisión transable supone determinar qué emisiones y sectores o áreas se regularán, cuál, cuál será el límite de emisiones, en qué punto se regularán las emisiones y cómo se asignarán y distribuirán los permisos. En cuanto a las medidas tributarias, están los impuestos relacionados con el medio ambiente en la región. Los impuestos ambientales son un precio que se les va a asignar al carbono y tienen por objeto cambiar la conducta de los consumidores y los productores e internalizar el costo de los efectos secundarios que se ejercen sobre el ambiente y que implican un costo para la sociedad. En los países de América Latina y el Caribe, no existen experiencias de reformas fiscales cuyo objetivo central sea ambiental. Se han ido incorporando cada vez más impuestos que brindan beneficios para el medio ambiente, como los beneficios al contenido de carbono de los combustibles fósiles o a las emisiones de la energía, los vehículos, y los tradicionales impuestos que se aplican a los combustibles. El impuesto sobre los combustibles es el principal tributo relacionado con el medio ambiente en los países de América Latina. En general, este tipo de tributo genera la mayor parte del total de la recaudación que se obtiene por impuestos relacionados con el medio ambiente. Los países de América Latina en que se han implementado los impuestos a los combustibles sobre la base del contenido de carbono son Argentina, Colombia y México. Ahora, sobre los flujos de financiamiento climático en la región, eh, sobre el papel de la banca de desarrollo, el sector financiero desempeña un papel clave a la hora de modificar las rentabilidades relativas en favor de la inversión con más bajas emisiones de carbono, a los efectos de avanzar hacia el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. La cuantificación de los fondos necesarios para hacer la transición hacia la descarbonización acordada es un tema pendiente en América Latina y el Caribe, y en solo unos pocos países como Colombia y Chile se cuenta con estrategias financieras. Ahora, sobre el sector privado, está cada vez más involucrado en el financiamiento de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo conforman una amplia gama de bancos e instituciones financieras locales e internacionales. Ahora, sobre los bonos verdes, estos bonos funcionan como los bonos convencionales, con la diferencia que son marcados como verdes por el emisor y en ellos indica que los recursos obtenidos por la emisión de deuda se utilizan en proyectos que generen beneficios ambientales y climáticos. Con los bonos verdes se financian actividades climáticas y ambientales que tienen un propósito claro.
Sin embargo, en el universo de este tipo de bonos se contabilizan también los que, aunque sirven para financiar actividades relacionadas con el cambio climático o generan beneficios ambientales, no han sido marcados como verdes por el emisor, puesto que su destino no ha sido definido de manera explícita para dicho fin. Estos bonos se denominan bonos verdes no marcados. La tendencia mundial se ha replicado en América Latina y el Caribe, donde además la evolución ha sido muy acelerada. Por ejemplo, como vemos en la imagen, en el 2013 en la región no se había emitido ningún bono de este tipo. En 2014 se emitieron los dos primeros bonos en Perú. Uno lo emitió la Corporación Financiera Internacional por un monto en soles que equivaldría a 42 millones de dólares, y el segundo lo emitió el productor peruano de la energía eólica, Enérgica Eólica S.A., por un monto de 204 millones de dólares. En 2005 se emitieron otros dos bonos, uno en México y otro en Brasil. Ahora, sobre los motores sectoriales, en este apartado se hace referencia a tres sectores preferentes para la acción climática: las energías renovables, la movilidad pública y la ganadería con emisiones más bajas de carbono. Estos sectores van a permitir reducir la huella de carbono y otras huellas ambientales que van a ofrecer ventajas en materia de inclusión, empleo, dinamismo económico, y además tienen potencial para su producción se lleve a cabo en la región o para relajar restricciones extremas. En cuanto a las energías renovables para la transición energética, esta contribución se observa en los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. En ese orden, una de las contribuciones económicas que hacen las energías renovables es el hecho de que el costo de generación es menor que el de las energías basadas en combustibles fósiles. El costo de generar electricidad con base en fuentes renovables ha dejado de ser la principal barrera que obstaculiza la transición energética. Otra ventaja que ofrece las energías renovables es que dejan una menor huella ambiental por unidad generada. Sobre la movilidad limpia con motor desarrollado, sostenible y productividad urbana, la electrificación de la movilidad privada es también una fuente que puede promover el desarrollo y la disminución de la huella ambiental. Sin embargo, no evita la congestión y el impacto indirecto sobre los recursos naturales por intermedio de la minería. Por supuesto, las prestaciones que este tipo de autobuses brindan para el transporte son numerosas, pues reducen las emisiones locales y evitan daños a la salud, las vibraciones de los motores y el ruido. Además que en su interior también son más silenciosos y limpios y pueden ofrecer conexión señal inalámbrica, aire acondicionado, entre otros servicios. Ahora, sobre la contribución de la ganadería de bajas emisiones de carbono a la sostenibilidad del desarrollo en caso de bueno, este ganadero de bajas emisiones de carbono pueden seguir tres senderos. Uno, mejorar la productividad y reducir la intensidad de las emisiones del ganado, perfeccionando la alimentación, la genética, la salud y la cría de animales, lo que tiene el potencial de aumentar la producción de alimentos y los ingresos. Segundo, gestionar el carbono del suelo, restaurando los paisajes degradados y fragmentados mediante la intensificación selectiva de la producción, lo que crea las condiciones favorables para la biodiversidad, el clima y la provisión de servicios de ecosistemas críticos, además de la protección de cuencas hidrográficas y el secuestro de carbono. Como último, sería integrar el ganado en la bioeconomía circular mediante la utilización de los desperdicios, por ejemplo, el estiércol y los residuos de los cultivos, que pueden convertirse en energía, también conocido como biomasa, y hacer posible la recuperación de nutrientes. Al identificar y seleccionar las mejores estrategias de manejo de los paisajes, va a permitir aumentar la productividad tanto por animal y por hectárea, y reducir la huella ambiental y recuperar áreas degradadas que tienen emisiones negativas. Otro punto importante es la participación social como instrumento de política pública. La importancia de la participación de la sociedad como cambio herramental de las políticas públicas destinadas al cambio climático consta de tres dimensiones: el acceso a la información ambiental, la intervención en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental.
Como partes importantes de este capítulo sería que si no se aplican las políticas públicas destinadas a la adaptación y la mitigación del impacto ambiental, los arreglos institucionales, el ritmo de difusión de las tecnologías alternativas y las reglas de operación de los mercados que en la actualidad no permitirán impulsar el estilo de desarrollo sin tanto impacto ambiental. El libro se basa en revisar los efectos de la emergencia climática en nuestra región y propone políticas para enfrentarla. Presenta propuestas de acción para un nuevo modelo con un cambio estructural para un desarrollo sostenible más vulnerable. América Latina es altamente vulnerable pese a su baja contribución en las emisiones globales, además de no existir un compromiso de los países de grandes emisiones. Es por ello que es importante que los países revisen estos lineamientos que se ha dado en este libro, que la CEPAL ha dado, para así tener un menor impacto en la huella ambiental, para bajar la contaminación y todo esto también influye en la salud de las personas. Es por eso que es tan importante. Gracias.